Hola, mi nombre es Ana Santa Cruz, soy estudiante de la carrera profesional de Administración en la Universidad César Vallejo y esta vez les voy a hablar acerca de la biografía de César Vallejo, específicamente en lo que fue su vida en Santiago de Chuco. Santiago de Chuco vio nacer a este poeta el 16 de marzo de 1892. El entorno donde Vallejo nace fue un entorno donde se viven costumbres pues muy antiguas, ¿no? La familia de él era una familia indígena, mestiza y española. Su padre, el señor Francisco de Paula Vallejo, pues fue una figura muy importante dentro del nacimiento y también del crecimiento de César Vallejo, ¿no? Y su madre, la señora María de los Santos Mendoza, pues quien procuró llevarlo por la fe católica. Un dato importante también de César Vallejo es de que fue el último de 10 hermanos. César Vallejo inicia su formación en el Centro de Estudios 271 de Santiago de Chuco. Ya para este entonces se tenía pensado de que el niño, es decir, Vallejo, a la corta edad ya se tenía que ir preparando para ser un sacerdote. Esto quizá porque se tenía la referencia de su abuelo, del padre de su padre, el señor José Rufo Vallejo, quien era un sacerdote mercedario. Y esta información se puede ver y también se puede hasta corroborar a través de sus referencias bíblicas que Vallejo iba escribiendo a través de sus primeros versos. Fue en aquella provincia andina, en Santiago de Chuco, donde César Vallejo es que inicia su primaria, ¿no? En la escuela que ya les he mencionado anteriormente. Y es aquí donde César Vallejo también se llega a distinguir entre algunos cursos como lo que es castellano e historia. Cuando César Vallejo termina su primaria y cursa lo que es secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco en 1905, es aquí donde se comienza a notar y a ver el interés que Vallejo tiene por lo que es la literatura y comienza a ganar pues cierta fama entre sus compañeros, ya que le iba muy bien y se le facilitaba también el tema de lo que es el versificar, el escribir sus versos. César Vallejo termina su secundaria en el año 1909. César Vallejo llega a la capital el 30 de diciembre de 1917 y es valorado y reconocido por tres grandes poetas de la época, tales como Abraham Valdelomar, José María Buren y Manuel González Prada, quien era en ese entonces el director de la Biblioteca Nacional del Perú. Al llegar a Lima, César Vallejo decide vivir en una zona cerca y una zona no tan cómoda, ya que él no venía con muy buena economía. Él decide vivir en Barrios Altos, un lugar donde había pobreza, donde pasaban hambre y había enfermedades. Según Nájar, comenta que es posible que Vallejo haya escrito durante ese tiempo dos de sus obras, Las de Amén y Agape, mientras él se adaptaba su vida en Lima. Una de las personas que influenció en Vallejo fue Aya de la Torre. Aya de la Torre fue la persona que motivó a que Vallejo publicara su poema, su libro Los Heraldos Negros. Tanto así que Los Heraldos Negros fue el poema que ganó para ser publicado en una revista de esa época, llamado Mundo Limeño. Años atrás, en el año 1911, con el apoyo de su padre y su hermano, Vallejo llega a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero debido a sus escasos recursos económicos, Vallejo decide dejar la universidad para dedicarse a trabajar como maestro. Años después continúa sus estudios en la universidad y sigue trabajando como profesor de niños en el Colegio Guadalupe. En ese entonces, durante esa época, Vallejo recibe una gran noticia triste para él, una noticia inesperada, una noticia donde a él le cambia el rumbo, le cambia la vida. Pues recibe la noticia de parte de su hermano sobre el fallecimiento de su madre.
en la cual para Vallejo fue muy doloroso y tanto es así que Vallejo expresa su dolor y su sufrimiento a la pérdida de su madre en sus poemas. La palabra musical es muy popular y hace alusión a las obras de teatro y puesta en escena en donde se une la música y el baile. Se estima que el musical aparece alrededor del siglo XIX y se volvió muy conocida alrededor del siglo XX. Se debe tener en cuenta que el musical debe contar con un guión, el cual es interpretada a través de canciones, bailes y diálogos. Los motivos de los musicales pueden ser diferentes y a su vez muy divertidos. También es importante para un musical contar con una escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, ya que estos elementos son los que complementarán las actuaciones y aspectos físicos de los artistas. El teatro y la música son elementos muy importantes también, ya que gracias a ellos se pueden compartir emociones, también poner en contexto una obra de teatro. Estos elementos juegan un rol importante desde la apertura hasta el final de un musical. El musical es un género popular en donde se une la música, el teatro, danzas, humor y pequeñas escenas teatrales. Es una forma de dar a conocer el arte y la cultura de diversos pueblos. A su vez, es un medio en donde las personas expresan sus sentimientos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Un máximo exponente e innovador en la poesía, como su obra Trilce. Cuéntanos más, César. Trilce es un poemario que Vallejo escribió a los 20 años después de haber vivido una experiencia trágica. En esta nueva forma narrativa se muestran varios temas poéticos con gran originalidad, donde resalta el hecho de que se inspira directamente en su propia vida. Si Vallejo se inspiró en su propia vida, me encantaría comprender la situación escuchando el subtema 14 de Trilce. Escuchemos el subtema 14 de Trilce y comprendamos la situación en que se encontraba Vallejo. ¿Cuál es mi explicación? Esto me lastima cada mañana. Esa manera de caminar por las escaleras. Esos lentes corajosos brutos como postizos. Esa comida que parece goma que pega el azogue al adentro. Esas posaderas sentadas para arriba porque no hay silla. Esto no pudo haber sido más absurdo. ¡Qué demencia! He venido de Trujillo a Lima. Pero gano un sueldo de 5 soles. Sin duda Vallejo expresa sentimientos de ahogamiento y desesperanza, en un ambiente cerrado como lo eran las 4 paredes de su celda. Es importante porque en Trilce el poeta demuestra las sensaciones que le ocasionan el estar aislado y sin salida. Expresa lo que lleva en la profundidad de su alma y el sufrimiento vivido en reclusión. La cárcel marca una pauta en Trilce, porque fue uno de los momentos más tristes que pudo pasar Vallejo. No solo vivió el encierro en las 4 paredes de su celda. La experiencia de la cárcel fue trascendental para la creación del poemario. Además es importante esta información porque nos ayuda a conocer sobre el universo de Trilce y lo difícil que fue para el autor su etapa en reclusión. Trilce es un poemario que consta de 77 poemas, pero no más de 7 de ellos fueron escritos durante su dura experiencia que vivió el autor en reclusión. Finalmente, puedo concluir que la cárcel fue una de las etapas más duras que vivió el autor y no solo dejó huellas en él, sino dejó heridas en el alma. Mi nombre es Willy Vázquez Campos. Vamos a hablar de Trilce.
El texto del poemario de César Vallejos es un libro importante porque establece una lengua personal y de distinto para crear nuevas palabras de sonoridad y de la misma en una sensibilidad diferente. Si bien es cierto, existen muchas versiones del origen de la palabra trilce, el cual le da nombre al segundo poemario de César Vallejo. André Coyne, otro de los grandes estudiantes de la obra de César Vallejo, refiere que el nombre que fue hallado a última hora y refiere que la palabra trilce fue derivada del número 3, característica por valores formales y estéticos que refiere a la innovación, originalidad y educación, asimismo modernismo. Y la educación es la mejor expresión de libertad.